Gracias al grupo de laboratorio por la invitación a participar en esta reunión científica. En esta charla vamos a desarrollar el estado actual del conocimiento de la generación de trombina en pacientes SARS-CoV-2 positivos y compartir con ustedes algunos hallazgos preliminares de los trabajos que venimos desarrollando en el laboratorio de hemostasia del Hospital de Clínicas. A modo de introducción y para comprender la fisiopatología de esta enfermedad y de la hipercoagulabilidad que viene acompañando a estos pacientes, nos vamos a basar entonces en la tríada de Virchow. Esta tríada está compuesta por tres pilares fundamentales: la estasis, la hipercoagulabilidad y la lesión endotelial. Estos pacientes generalmente tienen movilidad reducida, asociada a insuficiencia venosa y a otras comorbilidades como la obesidad que pueden promover aún más la estasis venosa. Por otro lado, la hipercoagulabilidad se debe a un aumento de factores procoagulantes, a disminución de inhibidores fisiológicos y al estado de hipofibrinolisis, que es debido a la lesión endotelial que libera inhibidores de la fibrinolisis como el PAI-1. Esta lesión endotelial no es solo por la acción directa del virus sobre la célula endotelial, sino también por los procedimientos invasivos a los que pueden estar sometidos estos pacientes. Además de esta tríada, aparece un componente esencial en esta enfermedad, que es la desregulación inmune. Entonces, junto a la tríada de Virchow, va a formar una tétrada de trombosis y a un cuadro complejo que vamos a denominar inmunotrombosis. Los efectos de la inflamación sobre la coagulación son bien conocidos. Sabemos que las especies reactivas del oxígeno, los patrones moleculares asociados a patógenos presentes en bacterias, virus, endotoxinas y las citoquinas proinflamatorias pueden resultar en injurias sobre la célula endotelial. Esta célula endotelial inflamada va a expresar entonces sobre su superficie proteínas adhesivas y receptores, como el von Willebrand, la P-selectina, y va a generar factor tisular sobre su superficie. Este factor tisular va a desencadenar la coagulación para dar origen a una explosión de trombina. Esta trombina no solo va a generar fibrina, sino que también va a ser capaz de activar a neutrófilos y plaquetas, promoviendo la génesis de la trombosis en estos pacientes. Es por eso que, si bien la trombina parece ser un actor principal en este mecanismo, es que crece el interés en estudiarla a través de los ensayos de generación de trombina. ¿Cómo puede ayudarnos el ensayo de generación de trombina en el estudio de estos pacientes COVID-19? Podría ser útil para dar información sobre los mecanismos de modulación y formación de trombina. Nos permitiría identificar pacientes con riesgo trombótico y además personalizar y optimizar la terapia anticoagulante en estos pacientes de difícil manejo. El fundamento del ensayo de generación de trombina por método fluorométrico, que es el que usualmente utilizamos en el laboratorio, consiste en reproducir in vitro lo que pasa in vivo, para lo cual activamos la coagulación del plasma que vamos a ensayar con factor tisular y fosfolípido para generar trombina. Esta trombina que se genera clivará un sustrato fluorogénico, el cual dará una señal fluorescente que junto con un calibrador de trombina me permitirá medir en el tiempo la actividad de la trombina. Me va a dar entonces un parámetro de generación de trombina en donde podemos observar los distintos parámetros utilizados en la práctica. Lag time es el tiempo que se forman las primeras trazas de trombina. El pico es la cantidad máxima de trombina generada, el área bajo la curva es el potencial endógeno de ese plasma de generar trombina, y el tiempo al pico, el tiempo que tarda en generar la máxima concentración de trombina. Dentro de los estudios recientes publicados con ensayos de generación de trombina en pacientes COVID-19, hay un estudio de Blasi en donde el objetivo era caracterizar el estado de hipercoagulabilidad en pacientes COVID-19 que reciben terapia antitrombótica. Cuando compararon estos pacientes COVID-19 con los controles normales,
no encontraron diferencias significativas en ninguno de los parámetros de generación de trombina, a pesar de que tenían niveles detectables de actividad anti-10. Cuando hacían el análisis por subgrupo entre los pacientes severos en unidades cerradas y en pacientes en sala, encontraron que los pacientes en unidades cerradas tenían menor generación de trombina y que esto era asociado a mayores niveles de anti-10. Por otro lado, también midieron marcadores in vivo de activación de la coagulación y la fibrinolisis, encontrando elevación del dímero D, de complejos trombina-antitrombina y complejos plasmina-antiplasmina. Y estos parámetros eran mucho más elevados en los pacientes severos. Por lo tanto, los autores concluyen que persiste una activación que genera trombina y plasmina a pesar de la terapia antitrombótica. Otro estudio publicado por Nugier, estudiando la generación en pacientes COVID-19, evaluaron pacientes bajo tratamiento con heparina en dosis profilácticas y encontraron que la generación de trombina en estos pacientes era mayor a la generación de trombina en pacientes no COVID con la misma terapéutica. Y a su vez esa generación de trombina se encontraba dentro de los rangos normales. A su vez, evaluaron marcadores de activación como el dímero D y proteínas de fase aguda como el fibrinógeno y factor 8, encontrándolos elevados tanto en pacientes severos como en no severos. Y estudiaron también el PAI y el TAFI y encontraron elevación de ambos inhibidores de la fibrinolisis. Por lo tanto, los autores concluyen que la capacidad de generar trombina se mantuvo dentro de los rangos normales a pesar de la anticoagulación con heparina. Este estado de hipercoagulabilidad, que está relacionada al estado inflamatorio, no pudo ser controlado por la terapia con heparina y existe a su vez un estado de hipofibrinolisis asociado al incremento del PAI-1 y del TAFI, del inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina. Ambas situaciones podrían explicar entonces el riesgo de trombosis en pacientes COVID-19. Las críticas a estos trabajos nos hicieron esperar, ya que Hardy y Duffield publicaron una letter dando una serie de recomendaciones a tener en cuenta cuando se ensaya la generación de trombina en pacientes COVID-19. Dentro de las observaciones que enumeran, dicen que los kits para medición de actividad antifactor 10 que contienen destransulfato podrían sobreestimar los niveles de heparina, y que en realidad los resultados observados se deben a bajos niveles de heparina y no a una falta de respuesta a la heparina. Y que esta se ve más observado cuando se utiliza heparina no fraccionada. A su vez que la concentración de factor tisular que se utiliza como activador, ya que utilizan 20 picomolar, consideran que es demasiado elevado para demostrar estados de hipercoagulabilidad. Y otro de los factores que además del déficit de antitrombina podría ser causante de una resistencia a la heparina o de una falta de respuesta a la heparina, podría deberse al factor plaquetario 4 liberado por las plaquetas activadas o al aumento de las proteínas. En nuestra experiencia estudiando la generación de trombina en pacientes con enfermedad moderada, bajo profilaxis con heparina y bajo peso molecular, encontramos que tanto pacientes jóvenes como pacientes añosos tenían un potencial endógeno de trombina mayor que los pacientes no COVID con la misma terapéutica. Y que a su vez estos pacientes añosos generaban más que los pacientes jóvenes. Y esto podría ser explicado porque estos pacientes tienen una mayor lesión endotelial. Otra de las utilidades que encontramos en el ensayo de generación de trombina es en la terapia con plasma convaleciente. Uno de los interrogantes que nos preocupaba es si el plasma convaleciente podía ser un factor protrombótico o podía impactar en el pronóstico de la enfermedad. Evaluamos entonces la generación de trombina pre y post tratamiento con plasma convaleciente asociado también a
factores de activación como el dímero D y marcadores de inflamación como ferritina y troponina T. En esta paciente femenina de 75 años con diagnóstico de COVID severo, se le administró plasma convaleciente al 5º día del diagnóstico y encontramos que los parámetros de generación de trombina aumentan, pero se mantienen dentro de los rangos normales, y los parámetros de activación como el dímero D y la ferritina y la troponina aumentaban significativamente a pesar de estar con heparina de bajo peso molecular en dosis intermedia. Esta paciente fallece por neumonía por COVID. Otro paciente, en cambio es un paciente masculino, joven, 38 años, con un COVID moderado, obeso, al cual se le administra plasma convaleciente al primer día del diagnóstico. Estaba en tratamiento con heparina de bajo peso molecular, dosis intermedias, y observamos que si bien la generación de trombina aumenta, también se mantiene dentro de los parámetros normales. Nosotros asociamos que este aumento de generación de trombina puede ser debido a los factores administrados en el plasma, pero los parámetros de activación como el dímero D, la ferritina y la troponina disminuyeron. Este paciente fue dado de alta a los 10 días. Como conclusiones podemos decir que la generación de trombina demostró ser superior a los test tradicionales de coagulación para detectar estados de hipercoagulabilidad, nos permite evaluar el perfil trombogénico en estos pacientes y además adecuar la estrategia antitrombótica en pacientes COVID-19. Dentro de los desafíos a futuro en lo cual estamos trabajando, nos proponemos encontrar el parámetro de generación de trombina que nos permita predecir pronóstico de la enfermedad en pacientes COVID-19. Muchas gracias por su atención.